Muy bien, continuando con la clase de sistema nervioso central en infecciones por VIH, vamos a ver tuberculosis y sus generalidades de meningitis tuberculosa. Cabe destacar que, pues, la tuberculosis siempre ha sido uno de los patógenos que han estado siempre causando mortalidad en el ser humano a través de la historia y que fue un parteaguas su comportamiento antes y después de la presentación del VIH. Entonces tenemos que entender que junto con el paludismo de manera clásica, son los némesis del infectólogo antes de la época del VIH. Y bueno, pues ya sabemos que está causado por un grupo de micobacterias, son bacilos, regularmente se tiñen débilmente gram positivos y están caracterizados por tener un metabolismo muy lento y presencia de ácido micólico en su pared. Es la infección con más alta prevalencia en el mundo calculada. Se piensa que la mitad de la población mundial ha tenido una infección y es una causa de muerte prevenible. De hecho, la número uno a nivel infectológica, junto con el VIH, y en el 2016 se encontraron 1.7 millones de muertes que se presentaron por esta infección. Cabe destacar que la disposición es muy parecida a otras enfermedades que hemos visto ya en esta clase tan extensa, que regularmente hay una primoinfección que uno lo vive como inmunocompetente, el patógeno se queda, en este caso, dentro del pulmón, la tuberculosis se esparce por gotas, tiene mecanismos de defensa como escape del fagosoma e inactivación del fagolisosoma, se queda en los macrófagos alveolares, de los cuales viaja a todos lados y se queda latente con una tasa metabólica muy baja. Y finalmente, en un momento de inmunosupresión o en un momento clave, se reactiva y produce tuberculosis secundaria. La más común eh, es la tuberculosis secundaria pulmonar, que es en inmunocompetentes regularmente, también en pacientes con VIH, alcohólicos, pacientes diabéticos, pacientes con hepatitis, pero la número 2 y la número 3 serían linfadenitis tuberculosa y tuberculosis miliar o diseminada, ¿no? Cabe destacar que en la actualidad 3.6% son infecciones que son resistentes a dos fármacos de la primera línea de tratamiento, por lo cual esto ha sido que sea una problemática muy importante en salud pública. Ahora, ¿qué pasa cuando sucede VIH junto a TB? Siempre que un paciente tenga VIH, tiene más riesgo de tener una enfermedad diseminada que un paciente sin VIH. De hecho, el riesgo de reactivación solamente por tener VIH es de 3 a 16% por año, independientemente de su conteo de CD4. El conteo de CD4, claro, le va a conferir protección, pero eso no va a ser nunca que llegue al riesgo normal. Entonces, eh, casi un poco más de un cuarto de las meningitis en VIH, sobre todo en pacientes con SIDA, son por tuberculosis. Y estas meningitis están directamente atrás de la meningitis criptocócica, que ya platicamos de ella, es la principal causa de muerte. Cabe destacar que a partir del uso de la terapia antirretroviral ha disminuido dramáticamente la incidencia de tuberculosis meningia en pacientes con VIH, pero pese a esto, nunca un paciente con VIH va a tener el mismo riesgo que una persona sin VIH. Y cabe destacar que las personas que tienen tuberculosis regularmente tienen cargas virales más elevadas por la interacción de la micobacteria y del virus con el aparato inmunológico. Entonces va a favorecer el fracaso inmunológico y también la senectud inmunológica, la falla virológica e inmunológica del paciente. Entonces, ¿qué es lo que pasa en tuberculosis? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? O sea, eh, llega un momento en el que el paciente con inmunosupresión hace una, una, pues sí, una diseminación a través de células representadoras de antígeno de la micobacteria y estas células atraviesan la barrera hematoencefálica. Dentro de la barrera hematoencefálica llegan con un complejo de células presentadoras de antígeno, microglía, entre otras células, al aracnoides y aquí forman lo que es el foco de Rich. Entonces,
quedamos que esto es de 3 pasos, ¿no? O sea, hay una diseminación hematógeno en un paciente con reactivación que regularmente va a ser una reactivación miliar, una reactivación diseminada. Luego llegan a las meninges, aquí hacen estos focos granulomas de necrosis gaseosa, que los vemos acá, eh, los cuales están rodeados de linfocitos en el centro, hay células gigantes y producen eh, estas lesiones necróticas que se rompen y en la ruptura se diseminan por todas las meninges y en pacientes inmunocompetentes pueden migrar hacia la materia encefálica y hacer otro foco de necrosis ya muy localizado y son los tuberculomas en pacientes inmunocompetentes o con VIH pero que tengan regularmente más de 200 CD4. ¿En quién los vamos a pensar? En pacientes con más de 200 CD4 y eliminando el principal diferencial que ya lo hemos analizado, que es toxoplasma, que no tengan anticuerpos con toxoplasma. Entonces, una lesión focal eh, con más de 200 CD4 en un paciente que no tiene toxoplasma, pues muy probablemente un tuberculoma, ¿no? Pero regresando a meningitis tuberculosa, ¿qué es lo que pasa, no? Que la mayoría de las personas van a tener alteraciones inespecíficas, cierres, cefalea, alteraciones del estado mental, sobre todo de un inicio muy insidioso en pacientes con menos CD4, pero en ciertos pacientes tal vez con inmunidad más preservada, esta inflamación va a causar meningismo franco y alteraciones de nervios craneales con parálisis oculares o eh, desviaciones de comisura labial, alteraciones de la deglución. Cabe destacar que incluso los pacientes pueden presentar síntomas muy focales como hemiplegia o signos vulvares y esto ya se va a dar por inflamación de la meninge y aplastamiento de la corteza subyacente, ¿no? Con signos vulvares o déficits sensoriales. Hasta el 40% de los casos pueden tener tuberculosis diseminada conjunta, entonces no sería raro encontrar a un paciente con datos de meningitis tuberculosa, pero que también tenga ascitis, que tenga derrame pleural, que tenga una placa de tórax en semillas de mijo, que encontremos vidrio despulido o algo en gemación en la tomografía de alta resolución. Entonces es algo que debemos de, buscar porque prácticamente es un sin continuo la enfermedad diseminada y la enfermedad meningia. Cabe destacar que igual que como van a afectar el tallo y van a afectar las meninges predominantemente basales, pueden afectar la pituitaria y realizar un síndrome de antidiuresis inapropiada. De hecho, en el artículo de revisión que nos compartió la doctora, nos comentaban que hasta el 60% van a tener alteraciones patológicas en la pituitaria por esta afección inflamatoria. Pero entonces, ¿qué pasa, no? Entonces, cuando encontremos un paciente con alteraciones de neurológicas, regularmente, tal vez con más de 204, si el diferencial tenga lesiones focales, pues vamos a pensar en esto, vamos a tomar una tomografía, si tiene datos de hipertensión intracraneal, y si es seguro tomar una punción lumbar y líquido cefalorraquídeo. Ahora, ¿qué vamos a ver en líquido cefalorraquídeo? Su analítica normal, vamos a hacer una tinción para buscar micobacterias, aunque la sensibilidad es menos del 30% en manos expertas, y cultivos, los cuales de no haber recibido antibióticos sensibles pueden tener una sensibilidad de hasta 80% por el crecimiento lento. Y finalmente, los exámenes actuales para búsqueda de genes de tuberculosis altamente sensibles, que es el GeneXpert y el HyperExpert, UltraExpert, que son ya exámenes de alta sensibilidad que buscan genes específicos de la bacteria disueltos en el líquido cefalorraquídeo. Ahora, algo que me pareció muy interesante es que el líquido cefalorraquídeo regularmente va a ser anormal, pero los hallazgos que esperamos son diferentes a los hallazgos de pacientes inmunocompetentes, ya que regularmente va a tener una pleocitosis más discreta, va a tener predominio de neutrófilos a diferencia de los pacientes con tuberculosis meningia inmunocompetente que van a tener más linfos y va a haber una hiperproteinorraquia e hiperglucorraquia más discretas. Cabe destacar que en pacientes con severo deterioro del sistema inmune, como menos de 50 C4, el líquido cefalorraquídeo pudiera ser completamente normal. Pero de nuevo, aquí estamos pensando en un paciente que está focalizando y que le vamos a hacer el resto de las cosas, ¿no? Los cultivos, pues van a tardar hasta 2 semanas en dar positivos. Tendríamos que entrar un poco en una clase de tuberculosis sobre los cultivos líquidos y los cultivos sólidos. Los líquidos son mucho más sensibles, los sólidos nos permiten caracterizar la morfología de las colonias y orientarnos a qué tipo de micobacteria pudiera ser dentro del género micobacteria o pertenecer a otras cosas. Y entrando en materia, el GeneXpert es
algo extremadamente sensible y específico. Cabe destacar que en pacientes con VIH, la sensibilidad y especificidad va a ser menor en líquido cefalorraquídeo que en un paciente inmunocompetente. Menor la que tenemos en pantalla, 90 y 95%, o sea, es menor a el 98 y 99 del paciente sin VIH, pero sigue siendo un examen con alto rendimiento. Pero su sensibilidad para detectar micobacterias con resistencia a rifampicina, ya que buscamos el gen RPOB, el cual nos da la resistencia a rifampicina es del 93%, la sensibilidad y especificidad del 98%. Entonces, nos da mucha seguridad de encontrar bacterias drogoresistentes. Ahora, hablando de otros tipos de exámenes diagnósticos que podríamos realizar, uno es el PPDI cuantiferón. La utilidad diagnóstica de esto es inexistente en pacientes con enfermedad evidente, ya que no nos eliminan la enfermedad, sobre todo en conteos de CD4 más bajo. Pero en conteos de CD4 más bajo, podemos hacer un examen buscando tuberculosis diseminada de alta especificidad, que es la presencia del lipoarabinomanano, que es un polisacárido solamente presente en las micobacterias en su pared, y entonces el encontrarlo en orina nos hace el diagnóstico de que el paciente tiene tuberculosis activa en su organismo, ¿no? Más datos neurológicos, pues tiene meningitis tuberculosa. Eh, Su sensibilidad es muy baja, llega hasta el 56% en pacientes muy inmunosuprimidos, en pacientes inmunocompetentes prácticamente es insensible, pero la especificidad es alta. Entonces vamos a hablar de un poco de la imagen. Podemos ver que los pacientes tienen TAC regularmente normal, pero en la resonancia magnética vamos a poder ver cambios discretos, sobre todo en la parte contrastada, como aracnoiditis, exudados bacilares, aumento de captación meningia y los tuberculomas. Podemos ver cómo en el T1 nada más vemos una ligera hipointensidad al lado del mesencéfalo en parte del lóbulo temporal, pero cuando vemos post-gadolinio vemos como un realce y una especie de burbujas o de lesiones líticas dentro de esta zona. Cuando vemos el FLAIR que nos ayuda a ver un poco de edema, vemos el realce importante de edema alrededor de estas lesiones. Entonces, vamos a la parte interesante, ¿no? Este es un gran problema, porque debemos dar tratamiento antifímico y tratamiento antirretroviral. La problemática es muy grande, los dos se deben de dar, pero sobre todo la rifampicina, que es un fármaco en el que no podemos obviar, eh, tiene interacciones con inhibidores de integrasa e inhibidores de proteasa, que unos ya son parte del esquema principal y otros se reservan para resistencias, pero no vamos a necesitar si usamos estas drogas dosis más altas, porque disminuye su biodisponibilidad. Entonces, ¿cuándo iniciamos cada tratamiento? Y la verdad es que la evidencia es bastante confusa. Tenemos 4 protocolos que se los voy a poner aquí, en donde es el SAPIC, el Camellia, el ACTG y el TB-HART, en donde, de nuevo, esto es una clase, sería parte de una clase de tuberculosis, pero el SAPIC nos dijo que es mejor dar el tratamiento contra antirretroviral eh, de manera casi simultánea al tratamiento antifímico, o más bien no debemos de retrasar el tratamiento antirretroviral hasta que se termine el antifímico. En el Camellia y en el ACTG vimos que en pacientes sobre todo con menos de 50 CD4, el retrasar más de 2 semanas el tratamiento antirretroviral podemos aumentar muchísimo la mortalidad. Si se documentó aumento de 13 y de 12% respectivamente. Entonces, pacientes con pocos CD4 debemos de dar más temprana la terapia antirretroviral. Y el TB-HART hablaba de pacientes con más de 200 CD4, de hecho la media fue de 367, y con 2 semanas contra 6 meses. Y en estos pacientes no había diferencia. Es decir, si tiene más de 200 C4, podemos esperar a que termine 6 meses de terapia antifímica para iniciar la terapia antirretroviral. En conjunto, la recomendación sería para los pacientes que tienen menos de 50 C4, iniciarlas a las 2 semanas de inicio de terapia antifímica. Y en los pacientes que tengan más C4, sobre todo más 200, podemos esperar hasta 8 semanas. Es a lo que se ha llegado a la evidencia. Y finalmente me gustaría cerrar este tema con esta pregunta, ¿no? En los pacientes que tienen infección latente, ¿la deberíamos de buscar y la deberíamos de tratar? Infección latente en pacientes con VIH naïf, la evidencia dice que sí, de hecho las guías lo recomiendan, que así como en pacientes que van a utilizar inhibidores de TNF, busquemos que si tienen PPD positivo, dar una terapia profiláctica con isoniazida de hasta 9 meses o terapias alternas.
Lo intenté dar muy rápido para ser conciso, pero creo que en estos 15